Ya, vamos a continuar resolviendo los problemas de cuarentena Bolivia 9. Vamos a hacer los últimos tres y ya voy a explicar el primero. Eh, ya, bueno, nos habla de este Brasil, que es un mono que vive en un parque circular donde hay árboles y cada árbol tiene, bueno, entre árboles hay distancias y cada árbol tiene distinta altura. Entonces nos dicen que cada día este mono quiere ejercitarse. Y bueno, digamos, imaginemos que estén así los árboles, ¿no? Cada árbol tiene su altura y entre cada dos árboles tiene su distancia de ahí, ¿no? Entonces aquí dice que va a escoger dos árboles distintos, tienen que ser distintos. Y lo que hace es que primero sube el primer árbol, luego baja el primer árbol y ahora corre alrededor del parque en una de dos posibles direcciones, así que puede correr hacia aquí o hacia aquí, ¿no? Y llega a otro árbol, se sube y luego se baja, ¿no? Digamos que escogió por aquí, y no se llega a ese árbol, se sube al árbol y se baja al árbol, ¿no? Eso es lo que hace cada día. Y dice que hay un problema, a veces hay niños jugando cerca de, cerca de algunos árboles consecutivos, y este mono no soporta a los niños, así que no quiere pasar cerca de los niños. O sea que no puede pasar cerca de los niños, tampoco puede subirse a un árbol que esté con niños. Digamos que los niños estaban en este rango, el mono no puede nunca subir ni bajar de uno de estos árboles o pasar cerca de ellos. Y bueno, aquí dice, si escoge dos árboles, podemos calcular la energía que le toma correr. Va a ser 2 por HXHI, que es lo que se refiere a subir y bajar, más la distancia entre estos dos. Y como aquí nos dice que hay niños que están entre uno de los dos arcos de que puede escoger, si es aquí o hacia aquí. Como dice que siempre hay algunos niños que están jugando, entonces va a estar ya definida esa distancia, ¿no? Si es que hay niños por este lado, entonces el mono siempre va a ir por el otro lado, ¿no? Entonces está definida únicamente, ¿no? Y, y aquí nos dice bueno, aquí tenemos que responder a queries. Eh, nos va a decir que en cada día, que es la cantidad de queries, que es m queries, nos va a dar el rango en el que los niños están jugando, ¿no? El rango va a estar definido por ahí, BI, ¿no? Y nos dicen que si AI es menor o igual a BI, entonces está ocupado entre el árbol AI y el árbol BI, todo este rango está ocupado. Y si es que AI es mayor a B, si es que AI es mayor a BI, entonces va a estar ocupado los rangos desde 1 hasta ahí. No, no, al revés. Va a estar ocupado el rango desde 1 hasta BI y desde ahí hasta, hasta N, ¿no? Va a estar ocupado así. Y bueno, aquí nos da esta fórmula. Y aquí tenemos que decir para cada query de estas que nos dicen de dónde a dónde están los niños jugando, tenemos que dar cuál es la máxima energía que puede gastar el mono. O sea, eligiendo dos árboles. Bueno, aquí hay otros árboles. Eligiendo dos árboles, ¿cuál es la máxima energía que va a gastar, no? Aquí hay que maximizar la fórmula que nos dan, esta fórmula, ¿no? Entonces tenemos que maximizar. Ya, bueno, nos dan 10 a la 5, 10 a la 5 queries. Las distancias son hasta 10 a la 9, las alturas hasta 10 a la 9, ¿no? Entonces tenemos que ver los long logs.
Y los rangos están desde 1 a n, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para facilitarnos es, en vez de verlo como un círculo, podríamos duplicar, ¿no? Duplicar digamos que era de aquí a aquí, duplicamos, ¿no? Duplicamos duplicamos el arreglo que nos dan al principio para, para olvidarnos de que es un círculo. Luego tendríamos que ver esto de aquí. Si AI es menor a BI, lo que podemos hacer, digamos que aquí está BI, aquí está BI. Entonces ahí podemos sumarle n. Entonces ahí va a ser esto. Y luego ahí le restamos 1, a BI le sumamos 1. Entonces el rango en el que podemos ir libremente es entre este, ¿no? Entonces deducir los círculos siempre son molestos. Entonces una cosa que siempre se hace es duplicarlo, ¿no? Entonces podemos trabajar sobre esta sección de nuestro arreglo, ¿no? Y bueno, si es que AI es mayor a BI, si es que, si es que tenemos ya digamos que aquí está BI y no sé, este es AI, directamente a AI le quitamos 1, a BI le quitamos 1 y nuestro rango en el que podemos trabajar va a ser este de aquí, directamente. Ahí podemos aislar este rango. Y ya, ahora eh, analicemos un poco la fórmula que nos dieron, eligiendo dos árboles. 2hx más hy más la distancia entre x y y, ¿no? Eh, bueno, según nos dan los DIs, ¿no? Los DIs. El DI significa que, a ver, digamos que esto es de 1, de 2, de 3, y digamos hasta aquí, hasta dn, digamos. Dn nos da la distancia entre el árbol n y el árbol 1, ¿no? Esto es lo que significa DI, ¿no? DI1 es la distancia entre el árbol 1 y el árbol 2. D2 es la distancia entre el árbol 2 y el árbol 3, y así, ¿no? Y entonces esto de hallar distancias, dependiendo de los arcos, bueno, aquí ya hemos aprendido cómo aislar estas cosas, ¿no? Entonces, si es que ahora lo vemos como un arreglo, esta distancia la podemos calcular como una suma de prefijos. Entonces, podemos guardarnos la suma acumulada de los Ds, Is, ¿no? Y digamos, por ejemplo, aquí simplemente podemos guardar, ¿no? La suma, no sé, S de I, S de 1, tenemos aquí S de I, y digamos queremos calcular la distancia entre estos dos, ¿no? Entonces esto sería S de Y, digamos, y S de X. Para calcular la distancia, bueno, recordemos que si utilizamos este nos va a dar la distancia de este a este, ¿no? Pero no estamos yendo de aquí a aquí, estamos yendo de aquí a aquí. Entonces tenemos que sumarle el anterior. Si agarramos el anterior, vamos a tener como si hubiéramos ido desde el primer árbol hasta este árbol de aquí, ¿no? Y a eso le tenemos que quitar este de aquí porque le quitamos lo que hemos ido del primer árbol hasta aquí, ¿no? Porque estamos partiendo de ese de X, ¿no? Entonces, esto sería como que la suma desde aquí hasta aquí, menos la resta desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, esto podríamos verlo como sumatorias podríamos poner desde 0 hasta y menos 1, bueno, indexado en 0, ¿no? Desde 0 hasta y menos 1 de i menos sumatoria desde i igual a 0 hasta x menos 1 de i, ¿no? Entonces aquí ya hallamos esta suma, ¿no? Y aquí, bueno, esto de 2 por x, esto podemos dejarlo así, ¿no? Y bueno, podríamos separar estos dos. Esto lo unimos con este de aquí y esto lo unimos con este de aquí.
Entonces podría ser 2hx más esta sumatoria desde 0 hasta x menos 1 desde y. Y este sería 2hy hasta la sumatoria desde 0 hasta y menos 1. Aquí es menos 1, ¿no? Aquí es menos, ¿no? Si nos fijamos, estos dos son bastante parecidos. Ya, entonces, lo que, bueno, en lo que se va a convertir esto es, podemos guardarnos estos valores para cada posición, ¿no? Podemos guardarnos, ¿no? Para Y va a ser, para cualquier posición vamos a guardar de esto. Entonces vamos a tener como que dos arreglos que nos van a dar, que van a ser esto, ¿no? Para cualquier X, ¿no? Nos vamos a guardar estos valores en dos arreglos, ¿no? Digamos que este sea, no sé, H más y este va a ser H menos, ¿no? Y la respuesta sería, dado el rango, tendríamos que, digamos, hallar directamente el máximo que H más sub I, no sé, más H menos J. Eso sería lo que tendríamos que hallar el máximo entre esos dos. Ahora hay que ver algunas propiedades de estas dos, de eso de hallar el máximo. Si nos fijamos, lo que al hallar esto, bueno, esto parece como que tal vez estamos abriendo el paso a que este i sea mayor, no, este i sea menor a j. No, porque al hacer esta resta, nosotros aquí tenemos, o sea, que aquí y tiene que ser mayor a x, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, porque aquí nos dicen que escoge dos árboles distintos. Entonces, aquí este y tiene que ser mayor a x, ¿no? Después de aplanar este círculo. Entonces, esta y tiene que ser mayor a este x. Entonces, al hallar esto de aquí, ¿cómo aseguro que si hallo el máximo, esto se va a mantener? Eh, pues tendríamos que analizar cómo vamos, o sea, ¿qué pasa si j es mayor ahí? ¿Qué pasa si j es mayor ahí? Bueno, si j es mayor ahí es que, digamos, hemos llegado hasta aquí y a ver, regresar. Pues. En el más, digamos que llegamos hasta aquí. En el menos, digamos que llegamos hasta aquí. Si es que j es mayor ahí, eh, aquí tenemos hartos negativos, ¿no? Menos de 1, menos de 2, menos de 3 y así hasta menos de j, ¿no? Bueno, en este caso sería hasta menos dj menos 1, ¿no? Y aquí tendríamos un más hj, ¿no? Más 2hj. Entonces, si es que j es mayor ahí, tendríamos esto más, sumar estos más de 1, más de 2, y aquí hasta sumar más 2 h, hi, más 2 hi, y esto era 1, más d y menos 1. No, entonces, si es que tenemos algo así, bueno, primero estamos maximizando, ¿no? Entonces, si es que este contiene altos negativos, significa que este de aquí debería ser bastante grande, ¿no? Debería ser mayor que todos estos. Entonces, bueno, otra cosa, al hallar esta suma, estamos viendo que estos índices son independientes, ¿no? Entonces, si este de aquí es bastante grande y es mayor a la suma de todos estos, entonces este que tiene más no debería
no debería llegar hasta aquí, o sea, al menos porque hemos visto que este de aquí es muy grande y estos negativos se van a volver positivos, ¿no? Entonces, tal vez por intuición este debería ser aquí, a menos que este de aquí sea inmenso, ¿no? Que, no sé, que este sea el más grande de todos, ¿no? Pero en ese caso, si este es el más grande de todos, entonces me convendría que el negativo llegue hasta aquí también, solo llegue, solo llegue hasta aquí, porque igual aquí hay negativos y aquí hay uno gigante. Y bueno, si este de aquí es más grande que este de aquí, si es más grande que este de aquí, entonces a mí me conviene parar porque mientras voy aumentando me cuesta cada vez más. Entonces me conviene como que parar aquí y utilizar este de aquí para que todo esto sea máximo. Y bueno, si es que en este no es más grande que este y en realidad este es el más grande de todos, por eso he parado aquí y todos estos son negativos, entonces obviamente me va a convenir seguir avanzando porque mientras más avanzo en este H más, esto va a seguir aumentando, entonces voy a tener el mayor precio, o sea, voy a tener la mayor ganancia. Bueno, entonces hallar estos dos en uno se convierte en hallar el máximo en este y el máximo en este, ¿no? Porque hemos visto que no son independientes y además al hallar el máximo aquí me va a garantizar que sea que este es J, ¿no? Sí, sí, este es J, este sí. Está un poco al revés. Entonces, al hallar el máximo aquí me garantiza que esta posición del máximo, eh, no, no, este era ahí, este era ahí, este era ahí. Me garantiza que el máximo que he hallado en su posición va a ser mayor o igual a la posición del máximo del de abajo, ¿no? Por lo que hemos visto aquí, que si es que aquí es el máximo, entonces este debería ser muy grande, entonces nos conviene llegar hasta aquí. Y si es que un poco más atrás había uno que era más grande, entonces me conviene parar aquí en el otro. Entonces, podemos ver que esto siempre va a pasar cuando hallamos el máximo en uno y el máximo en otro. Entonces, descubriendo esto, lo único que tenemos que hacer es nos generamos un arreglo de puros estos y otro arreglo de puros estos, que obviamente tienen tamaño 2n, ¿no? Y luego tenemos que usar un segment tree, ¿no? Para hallar el máximo en un rango, porque el rango lo podemos, ya hemos visto cómo hallarlo, simplemente es sumando el n si es que es menor o igual, y luego restando y sumando los dos tenemos el rango más probable. Entonces, con el segment tree de máximos podemos hallar el máximo de este y el máximo de este. Sumamos y esa va a ser la respuesta. Pero, bueno, si se fijan, aquí esto es mayor o igual, ¿no? Como tienen que ser dos distintos árboles. Podría darnos, o sea, si es que en algún momento J es igual ahí, nuestro segmentino solo tiene que hallar los máximos, ¿no? Entonces, nuestro segment tree debería hallar o sea, debería tener dos valores. Primer máximo, segundo máximo, y bueno, del primer máximo tendríamos que tener, no sé, la posición. Primer máximo posición. Del segundo máximo ya no debería importarnos la posición, eh, porque es como que si vemos este de aquí, el de los menos, los máximos van digamos, el máximo de todos, va a estar a lo más derecha posible, ¿no? Porque no puede ser que no, el máximo de todos está bastante a la derecha, ¿no? Y luego del otro, el máximo de todos es uno que estaría tal vez bastante a la izquierda, ¿no? Entonces, este segundo máximo
Entonces la pregunta es, bueno, hallamos la respuesta, ¿no? De esto, en el segment tree. Y luego, si es que las posiciones de los primeros máximos es igualita, entonces, bueno, nuestra respuesta sería sumar el primer máximo de uno más el segundo máximo del otro, el máximo entre eso y sumar el primer máximo de uno más el segundo máximo del otro, ¿no? Porque estos van a ser dos queries, ¿no? Digamos, si tengo aquí A, B, entonces tenemos que ver cuál es el máximo de esos, ¿no? Ahora, la posición del segundo máximo podría estar, o sea, podría ser de una forma en la que estén volteados. Mm, bueno, creo, creo que no, porque, eh, bueno, en primer lugar, el máximo de todos, lo máximo que puede alcanzar es chocar el máximo de los de, el máximo de la resta, máximo puede alcanzar al máximo de la suma, ¿no? Entonces, si es que hay uno más a la derecha, tal vez debería ser mayor, ¿no? Entonces, no sería el segundo máximo. Entonces, el segundo máximo debería estar a la izquierda del primer máximo de estos de las restas y del otro debería estar a la derecha de las sumas. Entonces, ahí nos garantiza que no va a haber algún otro choque raro, ¿no? Y bueno, así se hacía este problema. La clave era poder separar estas dos cosas y darse cuenta que era independiente, hallar el máximo de este y el máximo de este para hallar el máximo de la suma. Y luego solo hacer un segment tree con un join que discrimina entre el primer máximo y el segundo máximo. A veces hay que cuidarse, ¿no? Que, digamos, tenemos el primer máximo y el segundo máximo, que estos no sean los mismos. Que no sea el primer máximo no sea el mismo que el segundo máximo, sino aquí vamos a tener un duplicado, ¿no? Tiene que ser distinto. Y ya. Eh, ¿Alguna pregunta? Si no, tendría que continuar Miguel Lor. Vale. Vale. Uy, uy, uy. Ya, creo que ya, sí, ya se debería poder ver. Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a seguir con el problema acá. Eh, bueno, el problema acá te dice que tienes un stack y le has hecho, digamos, bueno, Nikita, creo, le hizo ciertas operaciones al stack, pero se olvidó cuáles eran y solo se va acordando de algunas. Por ejemplo, digamos que teníamos que al stack le hemos metido uno 3 2 luego le ha hecho pop, ha metido el 5 le ha hecho pop y luego le ha hecho pop, ¿no? Entonces, obvio, al final de todo esto, el elemento que queda al final, en la cima del stack, sería el uno, ¿no? Porque este pop elimina el 2, este pop elimina el 5 y este pop elimina el 3, ¿no? Eso es cómo funciona un stack, ¿ya? Bueno, el problema es que Nikita no sabe todas estas operaciones, solo se va acordando de estas una por una. Por ejemplo, digamos que se acuerda que aquí había un uno, aquí había un 5 y, y aquí había un pop, ¿no? Entonces, solo sabiendo estas operaciones, uh, tú tienes que decir, con las operaciones que conocemos, cuál es el elemento que está en la cima.
En este caso, el elemento que quedaría en la cima sería el 5, ¿no? Ahora, si en vez de, digamos, si se acordara no sé, se va acordando primero el 1, luego el 2, no sé, luego el 5 y luego el pop. Ahí el que queda arriba es el 2, ¿no? Y tendrías que imprimir 2. Ya, entonces, el problema te va a ir dando cada operación, una por una. Por ejemplo, te va a dar 2 y tú tienes que imprimir 2. Te va a dar 5 y tienes que imprimir. Te va a dar el 5 acá y tienes que imprimir 5, ¿no? Te va a dar el 3 aquí atrás y tú tienes que imprimir 5. Porque, um, porque el 5 seguiría siendo el elemento de la cima de la pila, ¿no? Porque estamos yendo en orden cronológico de izquierda a derecha, digamos, en este caso. ¿Ya? Y también te dice que si la pila está vacía, imprimir menos 1. Por ejemplo, si te da 2, pop, pop, podría darse este caso. Mm, en este caso imprimiríamos menos 1 porque no hay nada en la cima de la pila. ¿No? Solo viendo estas de aquí. Ya. Ese es el problema. Mm, parece complicado porque es como si tuvieras una pila y no solo le vas metiendo por arriba, sino en uno de esos ratos le metes, ya quiero meterle un elemento aquí al medio, o aparece un pop que deberías haberlo hecho por acá, entonces se elimina este de aquí o algo así, entonces se maneja la pila bien raro. Tal vez haya una solución que utilice solo pilas de alguna forma inteligente, o, o no sé, listas enlazadas o algo así, pero um, yo lo hice con Segment Tree y Lazy Propagation. ¿Por qué? Ah, bueno, ah, una observación que ah, una observación que vemos es que, digamos, obviamente si el último elemento que te acuerdas, digamos 3 2 5, si el último elemento que te has acordado es un número, obviamente ese va a estar en la cima de la pila, ¿no? Ese es el último que has metido. Pero ahora, ¿qué pasa cuando hay pops? Cuando hay pops, estos pops van a ir eliminando los, am, los números que estén justo al lado de él, que estén más cercanos, que no hayan sido eliminados todavía. Por ejemplo, si tuviéramos este pop va a eliminar a este 5. Y si tuviéramos este pop de acá, este pop va a eliminar al 2 también, ¿no? Elimina al más cercano que no haya sido eliminado aún. ¿Ya? Ah, otra forma de verlo, podemos ver como mm, yendo de derecha a izquierda cómo se van acumulando los pops, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un pop acumulado, dos pops acumulados. Aquí tenemos pops que están acumulados, ¿no? Tenemos dos acumulados, por lo tanto, este 5 se elimina y tenemos un pop menos, ¿no? Que se acumula. Aquí igual, tenemos un pop acumulado, por lo tanto, aquí se elimina el 2 y hay 0 pops acumulados. Y ahora aquí tenemos 0 pops acumulados. Y entonces tenemos 0 pops acumulados y estamos en un número, no estamos en un pop. Por lo tanto, este va a ser el número que esté en la cima de la pila. Y pues esa es la observación principal, ver como que se van a ir acumulando pops del final hacia el principio. Y el primer número en el que no tenga un pop acumulado, ese va a ser el que está en la cima de la pila. No es bastante obvio. Ya. Uh, pero ahora hay una forma, bueno, tal vez, sí, 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 esta forma es como de representar los números um, no sé, más fácil, para que sean más fáciles de trabajar. Vamos a volver los pops que, que los pops sean -1
y que los números que voy a pushear sean +1. ¿Ya? Entonces, una que tenemos esto, es más fácil ver cuál va a ser el primero que no va a tener un pop. Entonces vamos agarrando la suma acumulativa de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces aquí sería -1, -2, -1, porque este 5 elimina un pop, digamos. 0, 1. Y aquí lo que podemos ver es que si lo trabajamos así, el primer, am, la primera posición en la que la suma acumulativa sea positiva, de derecha a izquierda, va a ser mm, el último push que has hecho, ¿no? Entonces, y el último push que no lo han popeado. Y obviamente eso es el final, esa es la cima de la pila y ese es el valor que tenemos que imprimir. ¿Ya? Am, Eso, entonces ahora lo hemos reducido a algo un poquito más fácil. Entonces, ahora, ¿qué pasa si digamos, Nikita se acuerda que aquí había un pop? ¿Ya? Digamos que se había acordado de lo que está en verde y ahora se ha acordado que aquí había un pop. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que aquí, em, en la posición del pop, haya un -1, ¿verdad? Y pues, ¿esto qué causa? Va a causar que, como digamos todos los valores son la suma de todos los elementos de ese sufijo, ¿no ve? La suma acumulativa de derecha a izquierda. Ese -1 va a afectar a todo lo que esté a la izquierda, ¿no? Am, aquí y incluso aquí, digamos, ah, aquí ahora va a haber un -2, aquí ahora va a haber un -1 y aquí ahora va a haber un 0, ¿no? Acá, se han cambiado los valores. Mm, y pues gracias a eso, ahora tendríamos que imprimir -1 porque no hay ningún elemento que siga después de estas operaciones. Ya, ¿y cómo hacemos ambas cosas? Lo primero que necesitamos es, en este arreglo de sumas acumulativas, queremos encontrar el primero que sea positivo. Digamos que se ha acordado de todito y que aquí había un 1, entonces aquí sería +1 y aquí 1. Entonces, lo primero que queremos hacer es encontrar el primer valor de derecha a izquierda que sea positivo, ¿no? Digamos, si aquí hubiera otro 3, no importaría, ¿no? Porque el 1 sería en la cima de la pila. Entonces, queremos el primer valor de derecha a izquierda que sea positivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, en la anterior clase igual vimos un problema similar de la anterior sesión y pues se puede hacer con segment tree y búsqueda binaria, ¿no? Ah, un segment tree que te diga el máximo en un rango. Entonces, digamos, preguntamos el máximo de aquí, el máximo sería -1, entonces la respuesta está hacia allá, ¿no? Y eventualmente llegaríamos a este rango en el que el máximo es 1, el máximo es la posición de más a la izquierda del rango, que sería nuestra solución. Ya, entonces podemos buscar ese 1 con búsqueda binaria y un segment tree de máximos. Entonces, eso ya es, digamos, ya lo tenemos. Ahora lo difícil es esto de acá. ¿Qué pasa cuando aparecen actualizaciones? Cuando aparece una actualización, que te acuerdas de una operación que podría ser o un +1 o un -1, tenemos que incrementar o añadirle o ese -1 o -1 o +1 a todos los elementos que afecte, que serían todos los que están a la izquierda, ¿no? Todo ese prefijo, porque todos esos van a contener esa suma, obviamente. Y entonces ahí tenemos que aumentarle ese valor
un rango, que, bueno, un prefijo, pero sigue siendo un rango. Y pues la forma en la que lo hacemos es con lazy propagation, ¿no? Cuando aparece este -1, entonces yo le digo, ya, haz un update de todo este rango y a todo eso quítale, o bueno, aumentale -1, ¿no? A todo el rango. Y eso se puede hacer con lazy propagation, ¿no? Es bastante clásico. Entonces, bueno, esa, esa sería ya toda la solución. No era, mm, no era muy complicado, digamos, ¿no? Ah, y tú lo que haces, digamos, cuando encuentras con la búsqueda binaria, el primer número que es positivo, tú lo que haces es preguntas cuál es el valor en esa posición, ¿ya? Em, ¿Y cómo, digamos, cómo mantienes este arreglo de aquí, el verde? ¿Cómo lo mantienes si inicialmente no hay varias posiciones que no existen, que no te acordabas? Bueno, lo que yo hacía era, tenía dos arreglos. Esto tal vez son detalles de implementación. Yo tenía dos arreglos, uno que me decía el valor y otro que me decía eh, no, y uno que digamos que sea, y otro que era la suma, que lo utilizaba que directamente lo utilizaba en el segment tree. ¿Ya? Entonces el valor inicialmente iba a empezar, digamos, con puro -1, ¿no? Que no te acuerdas qué había ahí. Y la suma y empieza con puros ceros, digamos, ¿no? Entonces, digamos, si yo me acuerdo que, no sé, en esta posición, aquí había un 7, digamos. Entonces yo actualizo en mi arreglo de valores. Le pongo que aquí en esta posición me, le actualizo un 7 y pues en mi arreglo de sumas, que sería usando el segmented directamente, aquí sería +1, +1 y +1, ¿no? Y así, entonces una que encontrabas la posición, que en este caso sería este de aquí, tú imprimías el número que había en tu arreglo de valor en esa posición. Y así imprimías el resultado. Sí, mm, esa era toda la solución. Y bueno, en cuanto a complejidad, am, vas a tener como n actualizaciones de que te vas a acordar sí, vas a tener n actualizaciones y por cada actualización tienes que hacer un binary search para encontrar el resultado que vas a imprimir. Y una, una actualización, digamos, sería n por la actualización que sería log n. Y un binary search que en el binary search también usas el segment tree, así que sería log cuadrado de n. La complejidad total entonces será n log cuadrado de n. Esto entró bastante rápido, pero la podemos bajar en el log n. ¿Cómo? Ah, en vez de tener que hacer una búsqueda binaria, hay el problema, bueno, la solución utiliza algo que se puede hacer directamente viajando en el segment tree, digamos, recorriendo el segment tree. ¿Y cuál es esa? Es encontrarme el mayor que esté más no, el primer positivo, digamos, que esté más a la derecha. O también podría ser el primer negativo que esté más a la derecha o algo así. Entonces, ¿cómo lo va a encontrar? Digamos que tenemos este segment tree para cuatro elementos y que no sé, que este sea
más 1, que este sea más 2, y que este sea más 2 igual, digamos, y que este sea 0. O que este sea, perdón, que este sea menos 2. Ya. Entonces ahora queremos encontrar cuál es el positivo que esté más a la derecha. Entonces, viendo los máximos, aquí el máximo es 2, aquí el máximo es menos 2, aquí el máximo es 2, el máximo es 1, el máximo es 0, el máximo es 1 y el máximo de todo el arreglo es 2, ¿verdad? Ahora solo viajando por el segment tree vamos a encontrar este aquí. ¿Y cómo? Bueno, es sencillo. Queremos encontrar el de más a la derecha, ¿no? Solo el que sea positivo y que esté más a la derecha. O podríamos encontrar el mayor, pero el que esté más a la derecha. Entonces, estamos en la raíz, ¿no? Ahora nos fijamos. A la izquierda y a la derecha, ¿cuál es el máximo valor? ¿No? Ambos son positivos. Entonces, ¿por cuál me conviene ir? ¿Por la izquierda o por la derecha? Estamos buscando el que esté más a la derecha, así que siempre me conviene ir a la derecha, ¿no? Y ahora aquí en este otro nodo igual, pasa lo mismo. Si me voy por la izquierda o si me voy por la derecha, ahora, ¿qué pasa? Si me voy por la derecha, digamos, no, mejor que ese no haya sido 0, sino menos 1. Menos 1, menos 1. Si yo me voy por la derecha, este es negativo, así que no me sirve, ¿no? El mayor de la derecha es negativo, así que no me voy por ahí. Así que me tengo que ir por la izquierda, que, bueno, como he llegado, sé que el de la izquierda va a ser positivo. Y pues, este proceso de elegir si me voy por la izquierda o la derecha, creo que se ve claramente que o sea, se extiende para cuando el árbol, el segment tree tenga un montón de elementos, ¿no? Siempre es como, si puedo ir a la derecha y si me voy a la derecha el máximo sigue siendo positivo, entonces me voy a la derecha. Y si no, a la izquierda. ¿Ya? Entonces, solo avanzando así por el segment tree, se podía llegar al primer positivo, al primer valor mayor a 0, mejor, que es de derecha a izquierda, solo recorriendo el árbol. Y bueno, eso, solo ir por el árbol te toma log n y no tienes que hacer búsqueda binaria o alguna query, así que haciendo eso, con esa técnica, la complejidad baja a n por log n, ¿no? Porque un log n para hacer la actualización con el lazy propagation y el otro log n para encontrar el resultado en el log n. Ya, eso. ¿Alguna duda o comentario? Chévere, chévere, eso sí. Ah, sí. Bueno, entonces, Ronaldo no está. Así que yo les voy a explicar el último problema. Lo hice bueno, este lo hice hace un tiempo, así que tal vez no pueda darle una explicación muy clara. Pero bueno, entonces pasamos al L. Te dice que vas a tener un arreglo A de n puntos k dimensionales, ¿no? Cada punto tiene k dimensiones. Bueno, un espacio k dimensional. Y que la distancia entre dos puntos AX y AY va a ser la suma de digamos, la distancia, el valor absoluto entre de cada dimensión de los dos puntos, ¿no? Como una distancia Manhattan, ¿no? Que es como que la distancia Manhattan entre este punto y este punto de acá, esa es la distancia euclidiana. La distancia Manhattan es la distancia en X más la distancia en Y, ¿no? Aquí aplica lo mismo, solo que en vez de solo dos dimensiones, tiene k dimensiones. ¿Ya? Bueno, te define eso y te dice que te va a dar Q queries. Una query va a ser cambiar el valor del punto A, ya lo va a mover
le va a asignar, digamos, un valor a cada una de las dimensiones, de las k dimensiones. Ese sería el update. Y el segundo es un query. Y el query es encontrar la máxima distancia entre un punto AI y un punto AJ. Lo feo es que te da un rango nomás. Entonces, en ese rango tienes que encontrar los dos puntos que estén más alejados en distancia Manhattan. Bueno, a simple vista parece muy difícil y creo que lo es. Pero utiliza un truco de que aprovecha que solo va a haber máximo 5 dimensiones. Ya, así que vamos a ver, digamos, cómo podemos ir trabajando la sumatoria. Entonces, la distancia entre un punto AX y AY va a ser la sumatoria, digamos, y de, no sé, de 1 hasta acá, del valor absoluto de AXI, digamos, menos AYI. ¿No? De la dimensión I. Ahora vamos a ver cómo podemos representar también este valor absoluto. El valor absoluto va a ser como el máximo entre AXI menos AYI y el máximo entre este y AYI menos AXI. ¿No? Esto es obvio, porque, no sé, uno va a ser mayor que el otro, entonces del que te salga positivo de estos dos, ese va a ser el valor absoluto, ¿no? Otra forma de verlo, que es la que es útil para la solución, es máximo entre 1 por AXI menos AYI y menos 1 por lo mismo, AXI menos AYI. ¿No? Esto es lo mismo, solo que digamos este AX y AY para que estén iguales y que esté ya el menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué haces en el problema? Digamos que tengo 3 dimensiones y voy a tener los puntos, un punto que sea 5, 2 y 4, y que el otro punto sea 1, 3 y 5, digamos. Entonces aquí, con esto de aquí, viendo el valor absoluto así, la distancia Manhattan entre estos dos, la distancia Manhattan entre estos dos sería la primera dimensión 1 por 5 menos 1 más menos 1 por 2 menos 3 más menos 1 por 4 menos 5. ¿No? Esto es lo mismo. Escribirlo así es lo mismo que escribir valor absoluto de 1 menos 5 más valor absoluto de 2 menos 3 más valor absoluto de 4 menos 5. ¿No? La cosa es elegir elegir por cada dimensión si es que voy a usar 1 o menos 1, ¿no? Esa va a ser la diferencia para ver, o sea, va a haber solamente una combinación de unos y menos unos que va a ser la correcta, que va a ser igual a sacarle el valor absoluto.
Esto lo voy a mover aquí. Ya. Entonces, lo que vas a hacer va a ser como, esto lo vamos a tantear. Si se dan cuenta, estos unos y menos unos, obvio, va a haber K. Va a haber K de esos unos y menos unos. Entonces, lo que podemos hacer para encontrar cuál es la distancia Manhattan correcta es encontrar el SK que corresponde. Diré esa combinación de unos y menos unos que corresponde, y eso lo podemos tantear con máscaras de bits, ¿no? Porque podemos decirle que 1 se iguala a 1 y 0 se igual a menos 1. Por lo tanto, esta combinación de unos y menos unos de acá correspondería a la máscara 1, 0, 0, ¿no? Ya. Bueno, eso. Entonces ahora vamos a pasar esto a la sumatoria de aquí arriba. Entonces ahora tendríamos como sumatoria de i de 1 hasta acá, las k dimensiones. Vamos a llamarle CI. Y este CI va a decir, este CI va a tener los valores de o 1 o menos 1. ¿Ya? CI multiplicado por AXI menos AYI. ¿Ya? Esto de aquí lo podemos, bueno, se puede pasar a, podemos pasarlo a que sea una sumatoria de CI por AXI menos una sumatoria de CI por AY. Creo que se nota claramente cómo se puede hacer esto. Y esta es la clave. Separarlo así, ya, o sea, siempre es muy ventajoso, porque digamos aquí, bueno, aquí creo que ya se ve claramente que sacar el máximo de una pareja de acá requiere que se haga un n cuadrado, pero aquí ya lo hemos independizado, ¿no? Aquí todos los ax algo están en esta sumatoria y todos los ay algo ya están en esta sumatoria. Así que podemos trabajar los x por un lado y los y por otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digamos que ya tenemos a cierto c, digamos. Que mi c va a ser, no sé, 1, menos 1, menos 1, 1, algo así, ¿no? Este c lo tanteamos con una máscara de bits. Y una que tenemos ese, ¿cuál va a ser la máxima distancia entre dos puntos? Sabemos que la distancia ahora es esto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, en ese rango que nos dicen, tenemos que encontrar el máximo de estos y el mínimo de estos. No, o tenemos que encontrar los dos máximos. Máximo, máximo. Sí, tenemos que encontrar los dos máximos, porque le tenemos que quitar lo más posible para que sea la distancia. No, el mínimo. Sí, sí, sí. Es cierto, sí, yo creo que sí. Sí, sí, Hay sí. que minimizar el de la derecha. Sí, ahí se me apagó el cerebro. Pero sí, entonces el mínimo de estas para maximizar la distancia. Y así. Y también darse cuenta que si, digamos, estás en una combinación que no es la correcta, por ejemplo, si aquí yo en vez de menos 1, le ponía 1, y aquí esto se multiplica por 1, nunca va a mejorar, ¿no? Obviamente la distancia a Manhattan solamente se va a hacer peor. Así que solo tanteas toditas y bueno, para algunas de estas Cs que has tanteado, va a ser la distancia Manhattan correcta y de ahí pues sacas la máxima.
Y esa sería la solución, que bueno, sería o de, bueno, a ver, sería 2 a la k para tantear todas estas por, n log n. Creo que sería así, ¿no? Porque vas a tener n, te va a dar n consultas de actualizaciones o queries. Y en cada una pues tienes que hacer la query y tienes que hacer esa query tanteando los valores de C. Y como cae 5, entonces es bastante poco y entra en tiempo. Y esa sería la solución para el final. Esto, Pero una preguntita. No sería como, o sea, yo puedo precalcular. O sea, yo tengo n queries, pero en cada una de esas queries como que tengo que fijar la C, ¿no? sí, Entonces como que sería como n por 2 a la k más log n. Pues como que n por fuera y multiplica al 2 a la k más log n, porque yo puedo fijar la C antes de hacer la query, ¿o qué? es que tienes que probar para cada C. Porque ponte que vas a tener varios puntos, ¿no ves? Vas a tener A1, A2, etcétera. ¿No? Vas a tener varios puntos que van a tener sus K dimensiones. Ah, sí, ¿No ve? sí, Entonces, sí. para algún K va a funcionar con estos dos puntos. Pero para otro K va a funcionar para estos dos. Así que tienes que probar todos los K. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, entonces creo que eso sería todo. Gracias por escuchar. Y hablamos para la siguiente sesión. Vamos a ver qué tema toca. Bueno, Listo, adiós. muchísimas gracias. Adiós, adiós. Buenas noches. Chao.